Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Este vídeo se encuadra dentro de la serie Literatura y Deporte. Es el tercer vídeo ya de esta serie y en este caso nos vamos a centrar en una obra que se titula Football Jazz Band. Es esta novela que tenemos aquí, una novela publicada en el año 1924 por el escritor Rafael López de Haro. En la parte de atrás pueden ver que está ahí la caricatura del propio Rafael López de Haro y esta es la portada original de esta novela popular que se publicó en el año 1924, como digo, y cuyo título es Football Jazz Band. ¿Quién es Rafael López de Haro? Que aquí está, por cierto. Rafael López de Haro, que nació en 1876 y murió en 1967, fue un escritor muy prolífico de artículos, de obras de teatro, e incluso llegó a escribir algunos guiones de cine, pero sobre todo escribió unas cuantas novelas largas y muchísimas novelas breves. Se dice que más o menos se contabilizan unas casi 100 novelas breves de Rafael López de Haro. Hoy es un escritor bastante olvidado, pero fue muy popular en los años 10 y en los años 20, sobre todo debido a novelas cortas como esta que tengo aquí en la mano, Football Jazz Band, que se publicaron en colecciones semanales como la novela corta, la novela de hoy, los contemporáneos y muchas otras colecciones novelísticas que ayudaron a cambiar un poco la concepción de la novela popular en el primer tercio del siglo XX en España. López de Haro era notario de profesión, llegó en cierto momento incluso a meterse en política, pero lo que más le interesaba era la literatura y escribir novelas, artículos, obras de teatro y textos de otros tipos. Durante la Guerra Civil apoyó al bando nacional y escribió en contra de los republicanos, alguna obra de teatro, varios artículos de prensa que dejaban clara cuál era su ideología y cuál era su posición en ese momento. Le resultó muy fácil, por tanto, hacer la transición a la ideología franquista a partir del año 1939, pero quizá esta ideología y el hecho de haber apoyado a los nacionales durante la Guerra Civil probablemente tiene bastante que ver con el hecho de que hoy en día esté tan olvidado como lo está. En esta época de la Guerra Civil, en el año 1939, escribió su novela Adán, Eva y yo, que es una novela conocida sobre todo por ser una de las novelas dentro de la literatura española con más contenido antisemita. Esa novela y otras de López de Haro, aunque no la que nos ocupa hoy, sí que tienen una clara concepción ideológica opuesta a todo lo que tenga que ver con el mundo judío y especialmente esa novela sí que tiene un contenido muy evidentemente antisemita, no, como digo, la novela que vamos a tratar hoy. Algunas de sus obras fueron traducidas a varias lenguas europeas, sobre todo el inglés, el francés y el alemán. Vamos a centrarnos en esta novela que ya he enseñado anteriormente, Football Jazz Band, de 1924, que se publicó en el número 124 de la colección La Novela de Hoy en el mes de octubre de 1924. Es una de las casi 100 novelas cortas de López de Haro, y en el libro La jugada de todos los tiempos, David García Cames describe esta novela, Football Jazz Band, como una novela de kiosco en la que se plantea, dice García Cames, en una trama sentimental y nacionalista, la oposición entre el mundo de los toros y el deporte. García Cames escribió un libro muy interesante, como digo, La jugada de todos los tiempos, en el que rastrea la presencia del fútbol en la literatura española e hispanoamericana. Y lo que dice es totalmente cierto, es una trama sentimental por un lado y también muy nacionalista por el otro lado. Esta oposición entre el mundo de los toros y el mundo del deporte
entre el fútbol y la tauromaquia, pues es también una oposición entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad, y entre lo nacional y lo extranjero. Por supuesto, siempre lo nacional, desde este punto de vista fuertemente nacionalista de López de Haro, va a tener mucha más presencia, mucho más valor, mucha más importancia que lo que venga del extranjero, como es el caso del jazz y como es el caso del fútbol. Pero, como dice también García Cames, es una trama de tipo sentimental. Tenemos un triángulo amoroso entre, por un lado, Alicia Franklin y por otro lado su prometido, Guillermo, y también un terrateniente andaluz que se llama Enrique Suárez. A veces, durante la mayor parte de la obra, se le llama, sobre todo por su apellido, Suárez. Estos tres, Alicia, Guillermo y Enrique Suárez, forman un triángulo amoroso en el cual Alicia es la mujer moderna, inteligente, fría y calculadora. Estos escritores de novelas populares de esta época, en los años 10, en los años 20 sobre todo, conciben siempre a la mujer moderna como una mujer fría, calculadora, que no está tan preocupada por el amor y sí se preocupa mucho más por otras cuestiones como las posesiones materiales, como el dinero. Por otro lado, Guillermo es su prometido, es un deportista que juega al tenis, que juega sobre todo al fútbol, y tanto Alicia como Guillermo representan claramente la modernidad que a lo largo de la novela, como todo lo extranjero, va a estar vista de una forma claramente negativa. Y finalmente, en el tercer vértice de este triángulo tenemos a Enrique Suárez, que, como ya he dicho, es un terrateniente sureño, un ganadero andaluz que quiere comprar una dehesa que es propiedad del padre de Alicia Franklin, pero en realidad se enamora de Alicia, y a partir de entonces lo que más le interesa es conseguir el amor y el corazón de Alicia. Por supuesto, Enrique Suárez aquí representa la tradición, lo nacional, lo español, que es una tradición que siempre está vista en oposición con la modernidad de una forma pues mucho más positiva. Tenemos, por tanto, en esta oposición entre la modernidad y la tradición, pues dos oposiciones que ejemplifican lo positivo de la tradición y lo negativo de la modernidad, lo positivo de lo nacional y lo negativo de lo que sea extranjero. Por un lado está el jazz, que aunque no se dice claramente, está en cierto modo opuesto al flamenco, y por otro lado está el fútbol, que está claramente en contraposición con los toros. Hablaremos brevemente de la primera oposición, que nos interesa aquí mucho más la segunda, porque es la que tiene que ver con la literatura y el deporte. El jazz, por supuesto, llega a España, aunque a veces hay quien piensa lo contrario, al mismo tiempo que a otras capitales europeas, como pueden ser París o Londres, sobre todo las grandes ciudades españolas como Madrid y como Barcelona. El jazz tiene presencia ya desde finales de los años 10, al igual que en otros países europeos. En esto España no llega en absoluto tarde, ni mucho menos, a recibir, al menos en las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, la música de jazz que llega procedente de los Estados Unidos. En una escena de este libro, Football Jazz Band, están los personajes en un grill room, que es un restaurante en el que, por lo que parece, no se distinguen a las mujeres honradas de las que no lo son. Lo dice aquí con toda claridad el narrador, que dice que describe cómo las mujeres más honestas en el grill room sombrean sus ojos, tiñen sus pestañas, arrebolan sus mejillas y enrojan sus labios, dándoles un intenso color de minio. Así se convierte en artificio la belleza natural y tienen todas la misma apariencia de muñecas. Por tanto, es un lugar en el que, según dirá después el narrador, las mujeres honradas no se diferencian de las que no lo son. Esto aparece en la página número 25 y después, un poco más adelante, en la página número 26,
nos encontramos con que el narrador dice solo a espíritus toscos, a sensibilidades vastas y a sexualidades degeneradas les pueden gustar las mujeres así, es decir, las mujeres que se pintan. Para el narrador, desde un punto de vista mucho más conservador y mucho más opuesto a la modernidad, le interesan aquellas mujeres que, según parece, no utilizan maquillaje. El jazz aparece en esta novela vilipendiado como una música salvaje. Solamente un poco más adelante, en la página número 29, hay una larga descripción de lo que es el jazz desde el punto de vista del narrador de esta novela. Los jazz band metían ruido, un ruido cafre, caníbal, ritmado brutalmente. Había entre ellos un tío sentado ante un bombo en el que se insertaban unas tabletas, unos platillos, unos hierros, unas cajas, un claxon, un pandero de húngaros, unos cascabeles, una cuerna de caza, unos calderos de cobre, unos cencerros. El tío aquel, mediante palillos, mazos y pedales, hacía sonar su heterogénea batería furiosamente. Vemos que no está presentado, desde luego, con un vocabulario muy agradable, muy positivo. Otros, con una flauta de pistón, modulaba una cosa entre silbido y aullido, y por si era poco, el individuo del violín andaba entre la gente lanzando graznidos y haciendo piruetas mientras manejaba el arco como un serrucho. Claramente una descripción negativa de estos músicos de jazz, el batería, el violinista y algún músico que toca un instrumento de viento. Y luego dice: a semejante conjunto de estridores, trompetazos y gañidos se llamaba shimmy. Es decir, el jazz no está entre las aficiones de este narrador claramente. Y después, un poco más tarde, va a describir el baile del jazz y lo compara claramente con el fútbol, porque le parece que tanto el deporte del fútbol como el baile del jazz son actividades claramente pedestres. Y así lo describe. Entonces, solamente viendo estas dos descripciones rápidas, podemos ver que el jazz no es el tipo de música que le gusta especialmente al narrador, y tiene un clarísimo prejuicio acerca del jazz, que está basado en muchas cuestiones, pero entre ellas el hecho de que es una música que viene de fuera de España, es una música extranjera y es una música que le parece bárbara y salvaje. Hay muchos escritores de la época que lo describen así, tanto en España como en otras partes de Europa, pero también hay escritores en España en esta época, sobre todo aquellos escritores más vanguardistas, como por ejemplo Ramón Gómez de la Serna, entre otros, que ven en el jazz un símbolo positivo de la modernidad, y entre ellos está también Ernesto Jiménez Caballero, pero no, desde luego no, este hombre que aquí está, Rafael López de Haro. Cuando ya nos centramos en la oposición entre el fútbol y los toros, que es lo que más nos interesa para este vídeo, sobre todo en el capítulo 8 podemos ver, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9, cómo Alicia y Suárez van a criticar de diversas maneras tanto la tauromaquia, sobre todo desde el punto de vista de Suárez de una manera positiva, con el fútbol, desde el punto de vista de Suárez también desde un punto de vista muy negativo. En el capítulo 8 ambos, Alicia y Suárez, asisten a una corrida de toros, y entonces en esta parte de la novela se exalta a través de esta corrida de toros la virilidad, el heroísmo del torero. La tauromaquia se ve como un arte noble en comparación con la rudeza del boxeo, en comparación con la rudeza del fútbol también. Por ejemplo, si vamos a la página 37, podemos ver claramente que está comparando la belleza de la tauromaquia con la rudeza y la fealdad de ciertos deportes. Dice
Dice, ni el tigre, ni el león, ni el jabalí, cuya caza alevosa es tan aristocrática. No hablemos de la caza menor, en la que el hombre se conduce con mayor cobardía. Los boxeadores se tunden y lesionan sin tener ofensa que vengan ni ideal que defender. Los mismos futbolistas derrengan y magullan al adversario que puede reventar en la caída. Esto está claramente opuesto a la tauromaquia, que está vista desde un punto de vista mucho más positivo. Dice esto anterior lo había dicho, por supuesto, Suárez, que después añade que la tauromaquia es un duelo a muerte en que el hombre lucha en condiciones de inferioridad. El toro está mejor armado, es tan ágil y muchísimo más fuerte. Si se tratara simplemente de matarle, un pinchazo a traición en el codillo le haría rodar, pero el hombre ha de atenerse a unas reglas que le mandan herir al mismo tiempo en que se halle a unos milímetros de la punta del asta su corazón. Aprecie usted, Alicia, le dice Alicia, el sentido y el mérito de esta suerte suprema. Ante todo, ha de haber belleza y sobre todo ha de haber valor. Por tanto, el fútbol, el boxeo son deportes bárbaros, mientras que la tauromaquia es un arte y hay una gran belleza en ella, en la lidia de toros. Después de una corrida completa en la plaza de toros, Suárez es capaz de convencer muy fácilmente a Alicia de la belleza de la tauromaquia, porque solamente un poco más tarde, en las páginas 38 y 39, después de continuar su ferviente defensa de los toros, le pregunta Suárez a Alicia, ¿qué dice usted, Alicia? Y responde ella, que es muy hermoso esto. ¿Le gustan ya los toros?, pregunta él. Me gustan, sí, usted me ha hecho sentir su belleza. El torero es un gran artista y sobre todo un hombre extraordinario. Está muy por encima de todos los demás. Acto seguido, claro, en el capítulo 9, Alicia y Suárez van a asistir a un partido de fútbol en el que, por cierto, juega Guillermo, y Suárez va a aprovechar esta visita al estadio de fútbol para criticar duramente el balompié en todos sus aspectos. Ya desde el principio, Suárez critica, por ejemplo, que las mujeres no llevan mantilla, como si la llevan en los toros, pero no en el estadio de fútbol. Criticará también de manera socarrona la indumentaria de los futbolistas, que compara de una manera muy desfavorable, por supuesto, con el traje de luces de los toreros. Y básicamente desde este punto de vista nacionalista y personal de Suárez, el fútbol se ve reducido simplemente a pegarle patadas a un balón. Esto ocurre, por ejemplo, en la página 40, donde dice, el partido empieza, los jugadores corren de un lado a otro, ociosos, sus brazos como los del canguro, todo estriba en darle a una pelota furiosos puntapiés. También dice después, esto por supuesto lo dice Suárez, poco más tarde, dice, el balón ha sido lanzado con brío hacia la meta, el portero en cuclillas como un mono al que se arroja una naranja, lo espera gesticulando, salta, lo atrapa y corre. Es decir, no encuentra ningún sentido en el fútbol como deporte, mientras que sí, por supuesto, en el arte de la tauromaquia. Una cosa muy interesante está en la página número 42, en la que existe o tiene lugar una falta que señala el árbitro, y Suárez dice que no tiene sentido que exista un árbitro porque él nunca se regiría por lo que dicte un árbitro. Desde una posición de nuevo claramente nacionalista, dice que él dirimiría las faltas no con un silbato y no con un golpe franco, sino pues simplemente a bofetadas. Dice de manera socarrona de nuevo, admiro la disciplina y civilidad de Guillermo, pero ¿qué quiere usted? Prefiero la reacción inmediata de nuestro temperamento español. A la zancadilla, la bofetada fulminante. Un juego que cohíbe los impulsos de vindicación daña
a mi raza. Y luego ya incluso menciona al Cid campeador. Cuando el padre del Cid le oprimió la mano hasta causarle dolor, el hijo exclamó: si no fueseis mi padre, vive Dios que os cruzaría la cara. Entonces está claro que prefiere Suárez otra manera de dirimir las faltas y las diferencias entre las personas que no como se hace en un terreno de juego de fútbol. El fútbol, al contrario que los toros, dice el propio Suárez, no es una actividad estética. Y lo dice, por ejemplo, en la página 43, que vuelve sobre esa misma idea. El que dice: yo, Alicia, como buen meridional, como buen latino, tengo temperamento de artista y no transijo con los ultrajes a la belleza. Este juego, el fútbol, destruye, embrutece, bestializa la figura humana. Búsqueme usted un momento en que sea hermosa la anatomía del futbolista. La reto a usted. Búsqueme ese momento y me entrego. Y compara, por supuesto, la anatomía fea del futbolista, según su punto de vista, con la anatomía hermosa, casi artística, del matador de toros. Lo más curioso, de todos modos, sobre todo desde un punto de vista actual, aparece en la página 45, cuando el padre de Alicia, en este caso no Suárez, sino el padre de Alicia, que está de acuerdo mucho más con Suárez que con su hija acerca del fútbol y del jazz y de todas estas cosas modernas que vienen de fuera, pues el padre de Alicia describe el fútbol como un deporte que no es propio de países cálidos como España y asegura que es una moda que va a pasar pronto. En esto, por supuesto, se equivoca el padre de Alicia y se equivoca López de Haro por boca del padre de Alicia. Dice Mr. Franklin, que es el padre de Alicia, pese a que se le llame Mr. en realidad, es español. El fútbol, dijo el padre de Alicia, es un deporte propio de países fríos y húmedos en los que el ejercicio físico es una primera necesidad. En España y climas semejantes, de contrastes duros, pasará esta locura. Aquí en verano el fútbol es casi imposible y en invierno muy peligroso. Sudar al aire libre a 7 o más grados bajo cero es una temeridad. Sucede además que en otros países el fútbol se alterna con otros deportes como el boxeo, el golf y el tenis que desarrollan los brazos. Si en España se insiste en jugar al fútbol, solamente al cabo de pocas generaciones serán los niños zanquilargos, y continúa dando algunas características físicas negativas que el fútbol puede causar en los niños: estrechos de hombros, cortos de brazos e imbéciles por la desproporcionada osificación de la bóveda craneana. El predominio de las extremidades inferiores determinará forzosamente aberraciones sensoriales. Vamos, que el fútbol incluso va a crear peores personas desde un punto de vista físico. Es decir, desde esta visión muy poco científica, el padre de Alicia llega a decir que la práctica del fútbol va a tener consecuencias físicas en la población española, en lo que sí demuestra pues no tener ninguna visión. Muchas décadas después, casi 100 años después de la publicación de esta obra, está claro que el fútbol en España y en el mundo entero en general no fue una moda pasajera, sino que se ha convertido en el deporte más popular, ya no solamente en España, sino en gran parte de Europa y en una parte muy importante del mundo. Como ya dije al principio, o no sé si lo dije o no, pero lo digo ahora, la historia tiene un final feliz para Suárez y para Alicia, que se da cuenta de que prefiere la tradición a la modernidad y prefiere la hombría, la virilidad de Suárez a el deporte moderno practicado por su prometido Guillermo. Y al final, después de ciertas historias, ciertas
episodios que tienen que ver con esta trama amorosa, acabará decantándose Alicia por Suárez, por Enrique Suárez, a quien entregará su amor, y de hecho desde ese punto de vista el amor y Suárez también, que está presentado como el ejemplo arquetípico de hombre viril español, pues acabará ganando el corazón, el amor de Alicia de una manera un poco, todo hay que decirlo, en esta novela bastante artificial, pero que nos da una idea de qué es lo que prefiere claramente López de Haro, la tradición siempre por encima de cualquier cosa moderna, lo nacional siempre por encima de todo lo que venga de fuera. En esta novela, por tanto, fútbol, jazz band, ya en el título aparecen las dos palabras, fútbol y jazz, López de Haro opone el jazz y el fútbol, que representan la modernidad y lo extranjero, a la tauromaquia, que representa la tradición, lo nacional, lo español, favoreciendo, por supuesto, a esta última, desde un punto de vista, como hemos dicho, muy nacionalista y de rechazo a todas las prácticas culturales que puedan proceder del extranjero. Es una novela, de todos modos, aquí tenemos de nuevo a Rafael López de Haro, es una novela bien escrita, interesante, que nos da una idea de lo que pensaban muchos intelectuales de la época sobre expresiones culturales extranjeras que acababan de entrar o que se estaban infiltrando en España en esos momentos y con fuerza, sobre todo como el caso del fútbol, y cómo estos escritores critican de una manera muy dura aquello que viene de fuera, sobre todo en este caso el jazz, y muy específicamente el fútbol. Otros escritores de la época tendrían una idea totalmente opuesta y mucho más favorable acerca del fútbol como una práctica cultural y deportiva mucho más positiva, y que se trata ya desde los años 10 y los años 20 como objeto de mitificación. No es, por supuesto, lo que hace Rafael López de Haro en esta novela Fútbol Jazz Band, que no ha sido reeditada, que yo sepa, desde esta versión original que tengo aquí en la mano del año 1924 en la novela de hoy, pero que sin duda es una novela que uno debe leer si quiere comprender cómo el fútbol se recibió por parte de ciertos escritores e intelectuales en los años 20 en España. Terminamos así este vídeo, que es el tercero dentro de la serie Literatura y Deporte, dedicado a Fútbol Jazz Band, la novela de 1924 de Rafael López de Haro. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, el año es 2019, casi 100 años después de la publicación original de esta novela de López de Haro, y el vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por su atención y les aguardo en otros vídeos dentro de mi canal de YouTube, Antón GF. Hasta la próxima y muchas gracias.